Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al octavo premio de relato Fundación Fomento Hispania. Ya parece que estamos todos un poco más asentados, 5 minutillos de cortesía. Y bueno, octava edición del premio. Contamos con dos miembros del jurado, con Ana Merino y Rosa María Calaf. Y Alicia Jiménez Barlet, que es el tercer miembro del jurado, no ha podido venir. Y contamos con una escritora invitada, que es Soledad Puertola. Bueno, la dinámica del acto va a ser la intervención de una de las escritoras y la lectura por parte de uno de los premiados, tercero, segundo y primero, y se van intercalando. La Fundación Fomento Hispania, tenemos nuestra página web. Luego el director de la fundación explicará un poco las actividades y los proyectos. Y al jurado, pues yo creo que no hay que presentarlo mucho, ¿no? Todos conocemos la calidad del jurado que tenemos y junto con Soledad, escritora invitada. Así que, bueno, como Alicia no ha podido venir, el acto vamos a empezarlo con un vídeo de una entrevista que le hemos hecho y empezamos con eso. Pues buenas tardes a todas las personas que estáis ahí viéndonos y buenas tardes, Alicia, ¿no? Hoy tenemos el gusto y la suerte de poder contar con Alicia Jiménez Barlet, que ha sido miembro del jurado. No puede estar con nosotros por circunstancias personales, pero te agradecemos mucho, Alicia, que estés de esta manera virtual. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Y bueno, para presentar a Alicia Jiménez Barlet, lo que se nos ocurre decir es que, más allá de que es escritora, que ha ganado innumerables premios, los ha ganado, se puede decir, todos, menos el Nobel, que esperemos que llegue pronto. En ese sentido, Alicia, me gustaría preguntarte, eh, ¿hay algún premio que te haya causado mayor ilusión o que hayas recibido una mayor ilusión, básicamente? Bueno, todos los premios hacen ilusión. Los primeros que recibes, quizá más. Pero el premio José Luis San Pedro me emocionó mucho porque era un hombre de una gran humanidad. Le gustaba mucho la novela negra y mi personaje de Petra Delicado. Nos habíamos encontrado un par de veces y siempre me decía: esta Petra, si escribieras en inglés, sería la reina del mundo. Entonces, al recibir el premio, cuando él ya había fallecido años atrás, pues me ilusionó. Bueno, pues hablando de premios, ya has leído y ha salido el fallo de nuestro premio. ¿Qué te han parecido los relatos y qué te parece el premio Fundación Fomento Hispania? Todos tienen un nivel alto, todos. Diré, en cuanto a la temática, que me han dejado hecha un trapo. ¿Por qué? Porque son cuentos muy tristes, muy pesimistas, que todos se adscriben a la parte de la vida más negativa. Es cierto que la literatura tiene una parte que recoge más los problemas que los momentos felices, pero yo creo que a los escritores que se inician o que tienen ganas de continuar en la literatura, habría que decirles que el humor, que el infundir un poco de esperanza al lector también está bien y también forma parte del mundo literario. Aparte de eso, todos son buenísimos, la verdad. Tuve problemas para escoger. Y otro premio del que también ha sido jurado es el premio Mujeres que Cuentan, que organizamos para mujeres dentro de la cárcel. Allí, en la cárcel hacemos también encuentros literarios, perdón, con escritoras y escritores y siempre a las mujeres de la cárcel les gusta conocer y siempre preguntan cómo empezaste, por qué empezaste a escribir y también preguntan por el oficio de escritora, cuál es tu día a día y cómo te enfrentas tú.
tus hábitos de escritura. Bueno, empecé desde muy jovencita. Yo diría que me ha gustado siempre escribir, que no hacía otra cosa, que mis dibujos a los inicios contaban historias y quise empezar con una novela, no en pequeños intentos previos en revistas universitarias. Hice una novela muy larga, me la rechazaron, en fin, yo creo que es un inicio bastante habitual. Luego, mi día a día, me levanto relativamente pronto, a las 8 de la mañana, vivo en el campo, y lo que hago es empezar a trabajar sobre las 10. Continúo de un tirón hasta las 4 de la tarde sin comer. Yo creo que eso del ayuno intermitente lo inventé yo hace años. Y a las 4 de la tarde dejo absolutamente lo que estoy haciendo y procuro no pensar en ello más durante el resto del día. La novela queda aparcada del trabajo que estés haciendo. ¿Por qué? Porque tu oficina es tu casa y si no desconectas, pues puedes llegar a volverte completamente loca. Entonces, mi día a día es ese. Trabajo y por la tarde jardín, perros y lectura. Bien. Bien, hiciste filología inglesa y tesis doctoral, tu tesis doctoral fue sobre Gonzalo Torrente Ballester. ¿Por qué lo elegiste y qué valoras de él? De Gonzalo Torrente Ballester, la originalidad. Él había escrito mucho. Evidentemente, los inicios no los tuvo fáciles tampoco, pero escribió una novela para mí crucial, la saga Fuga de J.B., donde se inscribía pues en el experimentalismo un poco de la época, pero con una gracia y con un toque español gallego que me pareció fascinante. Luego tuvo mucho más éxito, se le dio más a conocer. Me daba la impresión de que era un autor que estaba poco estudiado y, bueno, pues hice una tesis sobre toda su obra. Muy bien. Bueno, nuestro premio de relato trata sobre las mujeres. Tú te declaras hace mucho tiempo feminista. De hecho, dices que la cuestión es ser feminista o gilipollas. Nada, en esta cuestión de la guerra por la igualdad, ¿no? Los pasos que se van dando, queríamos preguntarte si hay que elegir batallas o no, cuáles son más importantes, si el tema laboral, si el tema de derechos, la igualdad en sí, la visibilidad, el tema lingüístico o si todas son la misma batalla. Bueno, en el fondo todas son la misma batalla, que es pues que las mujeres tenemos iguales derechos y por lo tanto hay que tener iguales oportunidades y visibilidad. Lo que menos me importa es la cuestión lingüística. El todos y todas llega un momento que me toca las narices profundamente. ¿Por qué? Porque, bueno, la gramática es así, mm, que la escribieron ya en sus inicios y se fue variando con un criterio masculino, pues no nos remontemos ya, ¿no? Lo lingüístico es más anecdótico. El resto de campos me parecen importantísimos en el trabajo, en la visibilidad, en el pensar que nunca se acaba del todo esta batalla. Yo creo que en España hemos avanzado en el tema de la igualdad de la mujer extraordinariamente en poco tiempo. ¡Pah! Yo voy con mucha frecuencia, por ejemplo, a Italia y veo que vamos por delante, cuando es un país bueno, de larga tradición democrática. Todo eso pues me lleva a confiar en que esta batalla ha empezado y no acabará hasta que la guerra esté ganada. Ujú. Bueno, en un tema, bueno, pasando más a lo literario, también todo ha cambiado mucho, la participación de la mujer en la literatura, desde que tú lanzaste a Petra en el 96 o Una habitación ajena en el 97, a nivel de temáticas, la participación de las mujeres. ¿Cuál es tu opinión de la situación actual y qué queda? Bueno, hay campos como la novela negra que las mujeres
hemos aportado mucho, pero desde hace poco tiempo. A mí me decían, es que eres la mejor escritora de novela negra de España. Contestaba, sí, porque soy la única. Ahora hay muchísimas mujeres en el género, pero no solo en el género, sino en todos los géneros. Entonces, se da la circunstancia de que muchos varones escritores están incorporando personajes femeninos, están así dando una visión absolutamente feminista en sus libros y eso pues es muy bienvenido, cuando antes no era así en absoluto. Nombras la novela negra. En España se puede decir que hay un boom. Aún así, no llegamos al gusto que hay en el norte, en los países del norte de Europa. ¿Sabrías decir por qué? O sea, ¿tienes alguna idea? Bueno, a ver, lo de los países del norte siempre han tenido una tradición, pero no era la mayor en Europa. Tenemos a Francia, tenemos a Italia, que tienen tradiciones larguísimas. No hablemos del Reino Unido, por supuesto. Entonces me da la sensación de que el gran éxito de Larson pues ayudó también internamente a los países nórdicos a que su literatura negra tuviera más visibilidad y más repercusión. En España la tradición es corta y nos hemos adscrito a ella con mucho entusiasmo. Yo lo que espero es que no sea un boom, como tú has dicho, sino que sea un inicio con continuidad. La negra, pues es un género que mucha gente incorpora a sus lecturas, otros frikis absolutos solo leen novela negra, en fin, que exista esa posibilidad de estar en novela negra en España ya con una historia detrás. A ver, Alicia, si preguntas un poquito más cortas, me ha hecho gracia que contestas a preguntas que hay otros escritores que callan, que no dicen. Por ejemplo, el título del siguiente libro, decías que te daba igual decirlo porque sabías que tu editor te lo iba a cambiar. En abril de este año decías que era El cielo infernal. ¿Te lo han cambiado ya? ¿No? No, porque ¿Sabes? no he dado la novela. Bueno, Este poco. vale. También decías que cuando te preguntan por el final de Petra Delicado, dice que lo tienes claro que la vas a meter a monja. ¿Eso ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Y qué A tipo ver, de monja? ¿Qué tipo de es- monja la meterías? eso, Jesús, es un poco, Ángel, perdón, es un poco una butad por mi parte. Y yo recuerdo, siempre cuento la anécdota a mis lectores que me reúno con ellos, pues que en Finlandia, justamente presentando uno de mis libros, al final en el coloquio, pues una señora levantó la mano y me dijo, ¿usted conoce muchos toreros en España? Pues no, no, señora. ¿Y usted sabe bailar flamenco? Pues no. Claro, los tópicos españoles, más Ujú. propios, continuaban allí. Te hablo de hace 5 años. Entonces, yo pensé que el final, para que se entendiera en todas partes, era también muy español. Un buen claustro y a cumplir la penitencia por los muchos pecados de Petra. Ya veremos si se hace o no. Pero no lo descarto, sería una buena solución. Bueno, y lo que no sé si has dicho de Fermín, el final de Fermín, ¿lo tienes pensado? El final de la saga. No, de Fermín Garzón, del personaje. Dios mío, Fermín es más importante para mí que Petra. A veces me han encargado un cuento donde solo apareciera Petra y no he sido capaz. Creo que en Ujú, el fondo son la misma persona, ¿no? ujú. La misma persona siendo hombre y siendo mujer. Fermín, ¿qué haría sin Petra? Pues no sé, ingresar en un convento masculino, no, no lo veo. Ujú. Pero estar muy triste sin ella, desde luego. Bueno. Por otro lado, Alicia, bueno, pues tú siempre das tus opiniones sobre temas. Dices que en literatura hay que darlas con pinceladas, la crítica social, que no hay que subrayarlas, y que por otro lado que ya los escritores no tenéis, o sea, que no tenéis responsabilidad porque ya no tenéis el empuje antiguo, se puede decir, ¿no? Yo no creo que sea así. Mm, te queríamos preguntar.
a día de hoy, en el mundo, en España, ¿cuáles son las cosas que te preocupan? Del mundo y de España. ¡Buah! Pues ya lo ves, las noticias diarias no son muy halagüeñas. Me preocupa la situación palestina actualmente, el conflicto. En España me preocupa, en otro aspecto más cultural, que es lo que nos ocupa, pues que la literatura cada vez tiene menos espacio, que los jóvenes leen menos o leen más, pero se expresan peor. Yo creo que estamos perdiendo cultura. Mientras que por otro lado se extiende una cultura básica. Me preocupa que se deje de considerar la cultura como algo primordial y parece que es así. Bueno, pues nada, Alicia, no tenemos mucho más tiempo. Te volvemos a dar las gracias por tu colaboración y tu participación. Y bueno, pues aquí tienes tu casa, la Fundación Fomento Hispania. Muchas gracias por todo. En esta ocasión no he podido asistir y bien que lo siento, pero prometo ir y tenéis que prometer que me invitaréis a una buena cerveza fría, como toma Petra Delicada. Eso queda hecho. Ahí está la promesa. Gracias a Bueno, todos. encantado. Gracias. Bueno, este acto se está grabando, lo colgaremos en la web. La entrevista dura un poco más, hemos hecho una versión corta y pondremos en la web la versión larga. Bueno, hemos parado la imagen en el cartel del premio, que agradecemos a José Luis Martín Vidales, que es el pintor que nos cedió el cuadro y que hemos venido cambiando sus colores en cada una de las ediciones. Y bueno, continuamos y ahora vamos a dar la palabra a Rosa María Calaf. No sé si sé. Buenas tardes. Bueno, es un enorme placer estar aquí. Hablo la primera simplemente porque me tengo que marchar. No por otra razón, porque lamentablemente tengo que estar mañana en Barcelona y voy en el último AVE y aunque puedo llegar muy justo, no puedo tampoco arriesgar del todo. Así que voy a ver, pero voy a intentar quedarme el máximo tiempo posible. Y la verdad que es, ya digo, un placer participar en esta iniciativa y sobre todo pues estar sentada aquí con vosotras y con Soledad, que era la amiga ya de este tiempo. Y es, ya digo, sobre todo muy importante, yo había preparado una cosa porque pensaba que era como más formal, no es menos, pero voy a superar las ideas. Es importantísimo una cita como esta, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es celebrar, ¿no? Algo tan poderoso como las palabras, ¿no? Las palabras, como sabemos, pues tienen una potencia, ¿no? Transformadora, ¿no? Y da igual que sea en el periodismo, que es mi ámbito, o que sea en la ficción. Y sobre todo, pues en este caso además tienen otro valor añadido, y es que estamos enlazándolas, o sea, utilizándolas, ¿no? Para poner, en fin, sobre la mesa el todavía debate, ¿no? Del papel de la mujer en la sociedad, la situación, el papel que ha ocupado en la historia, su invisibilización, en todo lo que ya se ha venido mencionando aquí. Como no me quiero alargar nada, sí que quería recordar que efectivamente, ya lo has dicho tú, me parece, en esta entrevista en algún momento, el hecho de que estamos hablando de una lucha histórica, la lucha feminista que ha atravesado y atraviesa generaciones y atraviesa culturas y atraviesa fronteras, ¿no? Pero que no acaba de realmente encontrar un final justo todavía, ¿no? Pero que la cosa viene muy de lejos. Y sí que me gustaría recordar un escrito de María de Zayas, o sea, que no pega, que ya sabéis, sino todos, de quién se trata, ¿no? De una escritora española del siglo de oro, con una popularidad en aquel momento que era equiparable a Cervantes o Quevedo, y que después fue, obviamente, pues como siempre, silenciada, invisibilizada y prohibida en el siglo XVIII, por ejemplo, por la Inquisición, ¿no? Y decía cosas tan terribles y tan subversivas, ¿no? Como, por ejemplo, así, por tenernos sujetas, desde que nacemos, vais enflaqueciendo nuestras fuerzas
con los temores de la honra y el entendimiento con el recato de la vergüenza, dándonos por espadas ruecas y por libros almohadillas. Han cambiado las cosas, afortunadamente sí, lo nuestro nos ha costado, y a las que estaban antes que nosotras más todavía, ¿no? Pero queda muchísimo, muchísimo por hacer. Entonces, una convocatoria para un premio pues, como este, ¿no? Y con esta temática es de tremenda actualidad, ¿eh? Porque realmente, pues, como digo, queda tantísimo, tantísimo por hacer, ¿no? Y celebramos las historias, ¿no? Que han presentado, hayan realmente capturado, ¿no? esa búsqueda de libertad y de igualdad. Estoy de acuerdo con Alicia que es verdad que todas son muy pesimistas y muy negativas. No todas, porque las premiadas realmente siempre luego hay en el fondo ese papel que es algo que puedo confirmar porque he tenido el gran privilegio de viajar muchísimo y de ver prácticamente pues, en todas las sociedades la determinación, ¿no? de las mujeres por seguir adelante y por no perder el futuro para sus hijos y sobre todo para sus hijas, ¿no? Y cómo siempre son las mujeres el pilar fundamental, o sea, la columna vertebral de la construcción social. Sin la cotidianidad de la que realmente se ocupan las mujeres no existiría todo el resto, ¿no? Entonces todo eso es algo que está ahí. Y en los relatos que hemos leído, pues esto se transmite y se ve, y además está muy bien porque proceden de distintos lugares, o se reflejan historias diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y claramente, pues, la literatura como en la vida, pues las mujeres han sido muy protagonistas y sin embargo, pues no han sido relegadas y encasilladas, ¿no? En estereotipos, etcétera, y cuando no, pues en el caso de Playas y tantas otras, pues silenciadas directamente, ¿no? La literatura tiene ese poder, ¿no? El poder de hacernos reflexionar y de hacernos cuestionar y de darnos la posibilidad, ¿no? de imaginar una sociedad diferente, ¿no? Y una sociedad pues, que escuche, ¿no? A voz de las mujeres. Y sobre todo, pues que acabe de una vez, ¿no? Con, bueno, esa práctica, ¿no? Tan habitual todavía hoy, de ese escrutinio tan malintencionado, ¿no? Y ese descrédito tan bien diseñado sobre nuestros trabajos y sobre nuestras vidas, ¿no? Es decir, se mira con un tipo de lente distinto cuando se trata de una mujer o se trata de un hombre y todavía. Así que me parece que este tipo de iniciativas son extraordinariamente valiosas, ¿no? Por ese futuro donde cuando las mujeres puedan soñar, escribir, vivir, pues sí, en igualdad y nada más, en beneficio no solo de las mujeres, que parece mentira que esto tengamos que decirlo todavía ahora, sino en beneficio de la totalidad de la sociedad. Porque una sociedad, un mundo que cuente con todos sus elementos, es decir, con toda su población, en lugar de contar con solo menos de la mitad de ella, está claro que es muy poco inteligente porque pierde talentos, capacidades y esfuerzos que conseguirían hacer sociedades mucho más justas y, por tanto, mucho mejores. Así que gracias por estar aquí, por esta oportunidad y por todos los que habéis utilizado vuestro tiempo, ¿no? En crear estos relatos que han sido presentados y que sigáis haciendo mucho más. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Bueno, ahora el tercer premiado va a leer su relato, Santiago Hernán Pérez, con el título 11 puñaladas. Sí, hola, ¿se me oye bien? Vale. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Fomento Hispania por organizar tanto el concurso como este evento. Muchísimas gracias al jurado por considerar que mi relato merecía ser premiado. Gracias a todos por estar aquí porque me vais a permitir leer en público, que es una cosa que a cualquier autor siempre le llena. Y como digo siempre, pues muchas gracias a mi familia y a mis amigos, que son lo que le da sentido a mi vida. El relato se llama 11 puñaladas. 11 puñaladas
dice la niña. El niño calla. Contempla el dibujo que ella le muestra. Una casa de tejado a dos aguas en mitad de una calle desierta. Las ventanas cegadas con tablones. La puerta clausurada. En el patio del colegio, el resto de los niños corretea, grita, se agrupa en corrillos que cuchichean, que ríen. El niño lleva un cuaderno bajo el brazo, un estuche en la mano. Yo también dibujo, dice. Ella lo mira, parpadea. Dos niñas beben agua en la fuente, se salpican, gritan. Un niño sale de los cuartos de baño del patio con un balón de fútbol entre las manos. Los profesores, ubicados estratégicamente en las zonas en sombra, contemplan el bullicio con los brazos cruzados. Siéntate conmigo y pintamos juntos, dice la niña. Vale. Mientras el niño abre el estuche y elige las pinturas, ella deja vagar la mirada por el patio, por el rumor, por la multitud que le es ajena. 11 puñaladas, repite, y traza una línea roja en la pared de la casa. 11 puñaladas, es lo primero que me dijo mi hijo cuando vino a casa. El profesor cruza los brazos, se echa hacia atrás en la silla. Verá, esto no es sencillo para ella, dice el profesor. ¿Para ella? Yo estoy hablando de mi hijo, que tiene 12 años, por el amor de Dios. No creo que esas mierdas sean las cosas que tenga que oír a su edad. El profesor niega con la cabeza. Por la ventana abierta del despacho llegan voces ahogadas, susurros, el rumor de pasos. Lo entiendo lo que me está diciendo, pero la niña ha sufrido un trauma. Y mi hijo va a sufrir otro si continúa hablando con ella. ¿No hay sitios especiales para niñas así? A ella no le ocurre nada malo. Puede integrarse perfectamente con sus compañeros. De hecho, lo que le conviene ahora es estar con otros niños de su edad. No con el mío. Se ha acercado a ella porque lo hemos educado muy bien. Nada más. Esa niña no debería estar aquí. No creo que, dice el profesor. No importa, déjelo. Hablaré con la directora. La mujer sonríe mostrando los dientes. Se marcha del despacho dando un portazo. El profesor se queda allí, sentado, inmóvil, con los ojos cerrados, con los brazos cruzados, hasta que suena el timbre. 11 puñaladas, dice la directora del colegio. En el ascensor, delante de su hija. Después se suicidó. Claro, siempre lo hacen. Los padres escuchan entre murmullos mal disimulados, caras largas, gestos ostensibles de rechazo. La directora los ha recibido en el salón de actos, una veintena de personas. Padres de compañeros de clase de la niña, integrantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, incluso la promotora del boicot. Yo lo entiendo, dice un padre, de verdad que lo entiendo, pero no quiero que mi hija tenga que saber nada de todo esto. ¿Por qué le permiten decir esas cosas?, dice una madre. Que las diga en su casa, pero no aquí. Los profesores deberían prohibir que diga esas cosas. ¿Qué es lo que no debe decir?, pregunta la directora. Lo de su madre muerta. Que le mienta a los niños, coño. Que les diga que le atropelló un camión. Los niños no necesitan saber la verdad. Ni yo tampoco. Varios de los presentes cruzan miradas, murmuran, asienten. La directora camina entre ellos, se vuelve hacia el escenario. Las luces apagadas, vacío. La mayor parte de las butacas del salón de actos también están vacías. Todos se amontonan en las 2 primeras filas, atrincherados. ¿Y qué proponen ustedes? ¿Qué debe hacer el colegio? 11 puñaladas. A mi hija, delante de mi nieta. ¿Cómo cree que me siento? ¿Cómo cree que se siente ella? Estamos solas y lo estaremos siempre. Los psicólogos me dicen que los dibujos de la niña son un mal indicio, que solo dibuja casas cerradas con calles vacías. ¿Y qué esperan que pinte? ¿Flores? ¿Unicornios rosas? Que si casi no habla, que si no se relaciona con otros niños. No te jode. Que hable de las escaleras, que las sube y las baja sin parar. Del pánico que le dan los putos ascensores. ¿Que está traumatizada? Pues claro, coño, yo también lo estoy. Pero ¿qué mierda de sociedad es esta que nos ponen fechas y prisas para que nos recuperemos de algo así? Un calendario del duelo, válgame Dios. Y ahora viene usted y me escupe
que sería mejor que nos buscáramos otro lugar, que ella no cabe en este colegio. Hay que joderse, señora, hay que joderse. Qué malos padres deben ser los que quieren apartar a sus hijos de mi niña. Qué cabrones. No se preocupe, estamos acostumbradas, nos marcharemos. Ya nos hemos ido antes. Donde no nos vean, donde no sepan de nosotras, donde estemos solas, donde nadie nos recuerde. Creé verla en una convención de cómics. Él hace tiempo que ya no los dibuja, pero no ha dejado de leerlos. Creé verla con su cuaderno de dibujo bajo el brazo, entre la multitud. Han pasado 10 años, y es solo un instante, pero esa imagen fugaz le lleva al patio, al banco, a la niña que apenas estuvo unas semanas en el colegio, la niña que pintaba con él. Recuerda las casas y las calles vacías. Lo que ya ha olvidado son las 11 puñaladas. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí celebrando la creatividad, estamos aquí celebrando el talento y la verdad es que para mí ha sido delicioso poder ser miembro del jurado. Quiero felicitar a los finalistas y a los ganadores. Creo que la ilusión de escribir nos alimenta y nos da muchísima vida a todos y a todas. Y en los cuentos que hemos leído había mucha creatividad, había espacios íntimos, proyección de preocupaciones sociales, construcción de nuestro ser, representación de realidades dolorosas e injustas. Estaba la maternidad, estaba el deseo, estaba la desesperación, porque además el cuento es un género que tiene una fuerza especial y lo acabamos de ver con el cuento que nos acaban de leer, que está lleno de reflexión, de intensidad, de personajes que nos dibujan muchas sensaciones. Hemos recorrido una vida, hemos visto una tragedia en unos pocos minutos, ¿no? Y este concurso en el que la mujer se convierte en el elemento literario que hace reflexionar a los creadores y creadoras, descubrimos las posibilidades de ese proceso. Descubrimos, bueno, que te tienes que imponer un tema y que ese tema te hace reflexionar, ir más allá, ¿no? A mí me gusta cuando hay ese reto temático, ¿no? Vamos a buscar a la mujer como sustrato literario y ver qué nos ofrece, qué respuesta hay. Es cierto que nos hemos encontrado cuentos duros y dolorosos y en esa elección, pero también nos hace reflexionar por qué cuando pensamos en la mujer como temática surgen estos cuentos, ¿no? ¿Qué está buscando el creador al visualizar narrativamente a la mujer? ¿Qué es lo que le está tocando y le está haciendo reflexionar, ¿no? ¿Y qué está pasando en la sociedad? Y cómo la literatura nos puede ayudar a reflexionar sobre, a ser críticos sobre lo que está sucediendo y la realidad de las mujeres, ¿no? La violencia doméstica, los feminicidios y cómo la literatura, en cierta forma, nos hace rebelarnos frente a una sociedad que no piensa en las mujeres, que no se compromete con las mujeres, ¿no? La literatura se compromete. La Fundación Fomento Hispania es una fundación muy comprometida y todos los proyectos que tiene merecen cuentos porque se preocupa por los migrantes, se preocupa por las personas, por el día a día, por las comunidades más desfavorecidas, por las mujeres en las cárceles, se preocupa por traer esperanza y por dar oportunidades. Y en esta ocasión la literatura es una oportunidad para mejorar la sociedad, para ayudar a la sociedad, para permitir que la sociedad sane. La literatura nos ayuda a sanarnos. Y las personas que
celebran la literatura leyendo. Estamos en una biblioteca estupenda porque leer es lo que nos alimenta, y esa pulsión de, además de leer, ¿no? Todos los que estamos aquí somos lectores y amamos la literatura, y luego la pulsión de decir, bueno, quiero escribir un relato, quiero compartir lo que está en mi cabeza, la capacidad de evocar, de inventar, y desde esa evocación, desde esa invención, compartirlo con los demás. Entonces, eso ya también hay que celebrarlo, ¿no? El disfrute, vamos a inventarnos y vamos a compartir y buscar a alguien que nos escuche, que nos lea. Y en el proceso de selección, cuando eres jurado, sientes esa gran responsabilidad de decir, bueno, tengo aquí estos cuentos, sabes que detrás de cada uno de esos cuentos que hemos leído hay una ilusión, hay una esperanza, y quiero felicitar a todas las personas y a todas las personas que han llegado a la final, porque hemos podido disfrutar de esa propuesta literaria. Yo afortunadamente soy hija de un grandísimo escritor que además es un grandísimo cuentista, y siempre he disfrutado mucho leyendo cuentos. Mi padre es José María Merino y él es un amante de los cuentos, escribe unos cuentos maravillosos, y siempre me ha enseñado a, cuando leo, entender la atmósfera, buscar el significado de lo que hay, quedarme con ese sedimento de lo que me transmite el cuento, ¿no? Esa emoción. Entonces, he querido en esa lectura que he hecho como jurado buscar esos elementos. A mí me interesa mucho la atmósfera y los cuentos, y vamos a ver los 3 cuentos ganadores que tienen esa atmósfera, esas sensaciones, los personajes, las mujeres, cómo se construyen las mujeres, cómo se construyen las niñas, cómo se construyen sociedades. Y bueno, esa ha sido un poco el disfrute y la celebración. Y para cerrar, quiero leer un poema, porque además yo escribo poesía y siempre me gusta traer la poesía, que se cuestiona y pregunta por la literatura. ¿Por qué la literatura? Era cuestión de existir, de estar vivo y de saberlo, de trazar un gran mapa de posibilidades y llenarlo de los instantes que muestran los tiempos paralelos del ingenio. Era cuestión de llevar la soledad que nos aguarda al espacio interminable de las vidas que no son nuestras, pero nos ayudan a comprender la sencillez de las cosas. Vino la literatura a convertirnos en humanos, a darnos consuelo en los días más tristes, a explicar nuestra angustia enamorada en el aroma de las flores, en la boca que mastica los sabores o en la luz que ilumina lugares del recuerdo. Vino a conversar con nosotros, con las voces de los amigos secretos, con la rabia de los celos o la fragilidad del rumbo equivocado. La literatura nos obliga a ser testigos de tramas infinitas, a pensar en los demás con gesto preocupado, a querer estar en cada página, sumergirnos en los versos y buscar el enigma de la inmortalidad, de los fracasos, de la dicha que fragua la espada de los seres bondadosos que salen a luchar contra el olvido. Apareció como el gran afluente de la imaginación que crecía hacia el mar, transformado en el río de todos los deseos. Es la llave del pensamiento pleno que dibuja planetas habitados y reescribe los mitos para hacerlos eternos en su sabiduría. En el cáliz sagrado de los grandes secretos es la energía que escribe y brota en las entrañas, cobijo milenario de todas las palabras. Muchas felicidades a los ganadores. Muchas gracias, Ana. Bueno, Ana ha nombrado la biblioteca y se nos han pasado 2 cosas con las prisas. Primero, agradecer a la Biblioteca Pública Iván de Vargas que nos dé la oportunidad de celebrar nuestro evento aquí, eso por un lado. Y lo segundo, hemos escuchado el relato de Santiago, pero no le hemos dado el premio. Y Paloma, como vicepresidenta de la Fundación, se lo entrega. Sí, así, perfecto.
Bueno, y ahora el segundo premiado va a leer su relato. Joaquín Correa, Si esto es la muerte. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación su apoyo, entre otras muchísimas cosas, a la cultura. Agradecer que siga organizando este certamen en su ya 8ª edición, que se está consolidando como uno de los más importantes en el género del relato corto y que nos permite a nosotros, que somos escritores anónimos y absolutamente desconocidos, pues nos da ventanas de oportunidad para salir del endógeno mundo de nuestros 4 o 5 lectores habituales y conocer a otros escritores y a conocer pues, a jurados tan maravillosos y tan relevantes como este, ¿no? Quería agradecer también al jurado la valentía al premiar mi relato, que es un relato duro. Ya veo que el mío no es el único relato duro, o sea que la valentía ha sido doble, porque el mío es un relato duro y no sé si incluso necesario, lo digo porque un amigo mío que no lee habitualmente, que le mandé el audio con el relato para que no tuviera excusa para leer, y me dijo que el relato era duro, pero que era necesario, que deberían de divulgarlo en colegios y en institutos. Bueno, no sé si será para tanto. Bueno, no me excedo más y paso a leer mi relato, que se titula Si es esto la muerte. Si es esto la muerte, quiero que me saquen de ella, porque si es esto la muerte, es más estrecha y alargada de lo que pensaba, y es fría, muy fría, y también muy oscura. De vez en cuando, el lugar donde me encuentro, que aún no sé si es la muerte, se desplaza sobre rieles para abrirse a una luz confusa y huidiza que no se define del todo hasta que alguien levanta el velo que cubre mis ojos. Y veo sin ver porque tengo los ojos cerrados. Por eso dudo si será esto la muerte o solo un sueño, porque también durante los sueños podemos ver cosas con los ojos cerrados. Pero sea o no esto la muerte, tengo los oídos bien abiertos y escucho a mi madre llorar y a mi padre asentir con voz muy seria mientras responde a quien le pregunta. Sí, es ella. Si es esto la muerte, ¿por qué tengo un costurón enorme sobre el pecho en forma de Y? Quizás esto no sea la muerte al fin y al cabo, y solo el efecto pasajero de una anestesia, y esa cicatriz aún abierta sea solo el resultado de una operación imprevista. Quizás los sueños de la anestesia se parezcan a los de la muerte, y por eso estoy tan confusa. Si es esto la muerte, ¿por qué me duele tanto la garganta? Tanto que casi no puedo tragar saliva. ¿Por qué tengo en mi cuello una marca oscura como la de una cadena? ¿Por qué siento un dolor terrible en mi vagina como si tuviese una infección de orina? ¿Por qué hay restos de sangre entre mis piernas si hasta dentro de 15 días no me vendrá la regla? Si es esto la muerte, quiero que me saquen de ella, porque solo tengo 16 años y toda la vida por delante. Eso dicen mis padres cuando me quejo de mi vida. Quiero que me saquen de ella porque tengo que salir con mis amigas, ir a fiestas y a verbenas, ahora que ya va terminando el invierno y comienza la primavera. Quiero conocer a muchos chicos y enamorarme de ellos antes de tomar una decisión sobre si quiero formar o no una familia. Quiero conocer en persona a ese chico que me habla a través de las redes y con quien he quedado esta noche a la salida de la discoteca. Es guapo, muy guapo. Eso muestran las fotos que me envía. Y debe tener más de 20 años. Solo él me habla como una adulta, porque él ya es un hombre y no un niñato como el resto de los chicos que me atosiga. Si es esto la muerte, quiero que me saquen de ella, porque tengo que vestirme y arreglarme, tengo que ponerme esa falda tan corta y ese sujetador con relleno que me ha llegado por internet y que voy a estrenar especialmente para él, para el chico de las redes. Quiero que me saquen de ella porque tengo que maquillarme, que perfilar mis labios, que alargar mis pestañas, transformarme en mujer para que el chico de las redes que me espera no me confunda con una simple niña. Si es esto la muerte, quiero que me saquen de ella, porque tengo que llamar a mi mejor amiga para que me acompañe esta noche a la discoteca. Ella estará conmigo hasta las 11:30. A esa hora, y en un solar a la espalda de la discoteca que se usa como aparcamiento, he quedado con él, con el chico de las redes que ya me espera. Si es esto la muerte, y ya me estaba acostumbrando a que fuese estrecha y fría y sobre todo oscura, muy oscura, ¿por qué unas personas extrañas me sacan a la luz para lavarme y maquillarme, para vestirme como si fuese una persona adulta? ¿Por qué me colocan en un catre estrecho y con paredes de madera? ¿Por qué distribuyen tantas flores a mi alrededor si todo el mundo sabe que soy alérgica? Si es esto la muerte, ¿por qué me han situado en un escaparate como si fuese una muñeca? ¿Por qué desfilan frente a mí mis padres y mi hermano, mi abuelo y mis tíos y mis primos y mis compañeras del instituto? Si es esto la muerte,
¿Por qué me llora mi mejor amiga a riesgo de que se le estropee el maquillaje que lleva? ¿Por qué es ella quien va a acompañarme esta noche al aparcamiento que hay detrás de la discoteca, donde voy a conocer al chico de las redes que ya me espera? Si es esto la muerte, y empiezo a dudar que no lo sea, quiero que me saquen de ella, porque si es esto la muerte, aún espero una visita. Solo queda por venir el muchacho de las redes para que yo pueda descubrir ante todos cómo es su verdadera cara, y no la que muestran esas fotos falsas con las que engatusa a las niñas. Quiero mirarlo a los ojos y decirle que no le temo, porque si es esto la muerte, y ya creo que lo es sin ninguna duda, quiero que todo el mundo sepa quién es mi volador y quién me quitó la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Entrega el premio Inés Bermejo, patrona de la Fundación. Y ahora tiene la palabra Soledad Puerto. Buenas noches. Bueno, pues una vez más estoy aquí junto a los miembros y al trabajo y siendo testigo de la labor que hace la Fundación Fomento Hispania, y estoy realmente satisfecha de poder decir que bueno, que cuenten conmigo, que apoyo sus proyectos, porque, en fin, la labor que hacen es muy necesaria, Y yo creo que iniciativas de este tipo, iniciativas que tienen una amplia gama de lugares y de actividades y de matices, pues son muy loables, porque nos hacen estar a los demás, a los que no estamos en la Fundación, pues nos hacen recordar que se pueden hacer cosas, ¿no? Porque muchas veces es la impotencia lo que nos llena y el sentimiento con que nos dejan pues las visiones más pesimistas que podemos tener sobre la vida, que la verdad que razones hay. Bueno, quiero desde luego decir que los relatos que a mí pedí que me mandaran los 3 relatos, bueno, todos, pero he leído en especial los 3 relatos ganadores, me han parecido muy buenos, la verdad. Entonces eso es alentador, porque el hecho de transformar un drama, como son en estos casos, ¿no? Son dramas los 3. Del último, como no quiero adelantarme a hacer así la emoción, que es un relato precioso, como verán enseguida, pues son verdaderos dramas, son dramas. El del colegio es desde luego de un ambiente que ves el colegio, ves la niña que realmente lo ha pasado, ha sido testigo directamente de un crimen tremendo, y cómo la sociedad se cierra en eso, ¿no? Cómo hace piña en contra, como para ocultarlo, eso es tremendo, ¿no? A mí todos los temas estos de cine también me gustan mucho, todos los temas de los colegios, de los profesores, la relación difícil entre los profesores que ven problemas y no saben por dónde tirar, los alumnos, los padres, es una complejidad tan tremenda que yo creo que lo ha explicado con este drama tan terrible, que la verdad que dices, pero ¿por qué se fue la niña, no? ¿Por qué tuvo que irse la niña? Eso es indignante. O sea, lo que nos hace ver es que tenemos que vivir con los dramas, tenemos que además convertirlos en otra cosa. En definitiva, la literatura es lo que hace, ¿no? Convertirlos en una creatividad, en algo que nos da empuje y nos da fuerzas para afrontar las dificultades de la vida, que las hay, enormes, ¿no? Pero si ya hay un testigo, si hay alguien que lo ha visto y que nos lo presenta con esta coherencia y con esta capacidad de interesarnos,
creo que eso nos da fe en el ser humano, ¿no? Esto es lo que da la literatura, ¿no? La capacidad de presentar las cosas de otra manera, no con esa impotencia que te da la vida, porque la literatura sí que ayuda. Yo creo que la literatura ayuda. En eso estoy absolutamente segura. En cuanto a este relato, tengo que decir que es también buenísimo porque nos encoge el corazón, ¿no? Nos encoge el corazón y la niña está maravillosamente descrita, la verdad que la estás viendo. ¿Cuántas niñas así hay, ¿no? Tan preocupadas por su maquillaje, todo el tema este me ha parecido precioso, maravillosamente expuesto, y cómo en definitiva se va palpando la tragedia. Creo que está muy bien el ritmo que tiene el relato, ¿no? De que va, si esto es la muerte, ¿no? Como se va diciendo. Eso es la poesía también, ¿no? Como la poesía nos hace ver que somos capaces de estar un poco por encima de la vida, ¿no? Porque yo creo que el ser humano quiere estar un poco por encima de la vida, quiere trascender, no se conforma con la vida. Entonces, el propio ritmo de las palabras, el propio ritmo de presentar las cosas, nos produce como una sensación de que estamos creando otra vida distinta. Esta no nos gusta, lo que ha pasado no nos gusta, pero podemos crear otra cosa distinta. No, yo creo que esto es el gran don de la literatura, y todos los relatos, todo aquel que se enfrenta a un relato, todo aquel concursante que dice, bueno, pues me voy a presentar a este premio, tiene ese momento de reto, de decir, yo tengo que decir algo especial, yo tengo que decir algo especial mío, ¿no? Esa necesidad de hacer que ese drama no se quede en el drama, que vaya más allá. El último relato, ya lo verán, también tiene ese último mensaje de decir, bueno, las historias, que nos gusta contar historias, nos gusta escuchar historias, porque si no creáramos esas otras historias, además de la vida, pues estaríamos renunciando a una parte importantísima de nuestra naturaleza, que es la imaginación, el poder de la fantasía, el poder de la imaginación, el poder de la esperanza. Todo eso un poco como que chirría contra las desgracias de la vida. Pero es que el ser humano chirría contra las desgracias de la vida. Tiene que pasar por enfermedades, tiene que pasar por muchas penalidades, desde luego muere, evidentemente, pero se resiste a todo eso. Esa resistencia es la que nos empuja también a escribir, la que yo percibo en los relatos, la que me parece que debemos un poco fomentar todos nosotros, porque nos lo debemos a nosotros mismos, como personas y como humanidad. Es todo. Gracias. Más bajo. Sí, por ahí. Buenas tardes, ¿me oís bien? Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Fomento Hispania por todo el trabajo que realiza cada día en el ámbito social y cultural, y especialmente por fomentar la literatura, por fomentar estos premios literarios, porque pone en valor algo muy importante, que es la palabra. Hablasteis antes de la palabra, de la importancia de la palabra. Poner en relieve esa parte tan íntima nuestra, sobre todo en un momento en el que parece que la inteligencia artificial quiere ahogar nuestras voces, me parece importantísimo poder escribir desde dentro y con verdad. Quisiera también agradecer, por supuesto, al jurado. Muchísimas gracias por este premio, por haber considerado que mi relato era digno de este premio. Muchas gracias, porque me hace inmensamente feliz y me siento muy honrada en recibirlo. Y también muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y a los que no habéis podido venir, por compartir estos momentos de palabra. Como decía Neruda, hablando de los conquistadores, se llevaron todo, pero nos dejaron todo.
se llevaron el oro, pero nos dejaron las palabras. Mi relato se titula Karibu. Karibu es una palabra del suajili que cuando saluda a alguien diciendo hola, Yambo, normalmente se contesta diciendo Karibu, que significa literalmente bienvenido. En los ojos de Kimya podía caber un elefante. Sin embargo, yo solo veía un abismo aterrador al que no me atrevía a asomarme, un vacío tan oscuro como la noche sobre las aguas del río Rusizi. Llegué al norte de Burundi huyendo yo también de mis propias miserias. Había llegado allí como voluntaria, cargada de equipaje inútil y demasiados recuerdos. Lo más auténtico que me encontré fueron las sonrisas de los niños de una pequeña escuela, brillantes como un sol al amanecer. Era lo único que tenían. A mí ni siquiera eso me quedaba. Allí descubrí que cada niña arrastra una desgracia que la acompaña como un perro flaco que olisquea sus pasos y aúlla por las noches en la tierra de la llanura sin fin. Pero también aprendí lo que quería decir Peñenía Panagía, donde hay un deseo, hay un camino. La escuela estaba al final de una estrecha y polvorienta carretera, llena de agujeros, y todos los días veía venir a un grupo de niños y niñas andando, como una gran mancha de café sobre el paisaje. Algunos tenían que caminar durante 2 horas para llegar, pero nunca los oí quejarse por ello. Lo único que tenían era tierra, tierra para andar, tierra para pisotear la miseria, tierra para enterrar a sus muertos. La tala de árboles que había sufrido aquella aldea la había convertido en una enorme sepultura de tierra seca, árida y triste, que se clavaba en la mirada del extranjero y en los pies de aquellos niños y niñas que caminaban entre aquel vacío inhóspito y reseco. La primera vez que vi a Kimya fue una mañana de septiembre, a finales de la estación seca, asomada a una ventana, mirándome desde la oscuridad asombrada de sus ojos. Yambo, le dije sonriéndole, pero la expresión de su rostro no cambió. Nada me dijo, ni siquiera pude intuir una sonrisa. Nada. Todas las mañanas, cuando pasaba frente a su casa, repetía la misma palabra, como si esperara un milagro, pero nunca ocurría nada. A veces me volvía y veía sus ojos clavados en mí como una daga, siguiéndome igual que una sombra. Recuerdo que un día pregunté a un anciano del poblado quién era aquella niña y por qué no iba a la escuela. Su nombre es Kimya, y no dijo nada más. Me preguntaba por qué no acudía a las clases, qué escondía tras sus ojos, qué misterio albergaba su corazón. Fue muy triste el día en que me contaron su historia. Refugiada ruandesa, había visto cómo asesinaban a su madre y a sus hermanos a golpe de machete, como quien arranca las malas hierbas del camino. Nadie sabe cómo sobrevivió a la barbarie. Kimya no solo había perdido a su familia, sino también las palabras. Nadie la había escuchado nunca hablar. Y una niña de 10 años que no hablaba no podía perder el tiempo en una escuela. Había demasiado trabajo en la aldea. En África hay siempre demasiado trabajo para una mujer. Una mañana la vi salir de casa y alejarse, mezclada con la tierra del camino. Con las muletas y un cubo en una mano, la vi recorrer los 5 kilómetros que separaban su casa del río. Con su única pierna, igual que el tronco oscuro de un árbol, con la nada asomando por debajo de su falda. La seguí hasta el río. El sol caía como una maldición sobre la tierra árida y alargaba la delgada sombra de Kimya, asemejándola a un palo de bambú. Se acercó al río y cargó su cubo. La llamé. Volvió la cabeza y me miró desde el fondo de su silencio. Después siguió recogiendo agua sin mirar hacia atrás, como había hecho toda su vida. Aunque Kimya nunca había ido a la escuela, había aprendido que detrás nunca hay nada bueno. Quise ayudarla a transportar el cubo, pero no me lo permitió.
La vi de nuevo recorrer el camino de vuelta, con sus muletas, su única pierna, su cubo lleno de agua y su orgullo abrasado por el sol. Caminé a su lado y le conté mi historia de Sungu. 5 kilómetros de mi vida enterré aquella mañana bajo el polvo y sentí que mi verdadera vida empezaba allí. Al día siguiente vi a Kinya alejarse del poblado. Pregunté a unas niñas que también habían conseguido huir de la matanza entre Hutus y Tutsis. Pregunté a dónde iba. Echa de menos las historias que su madre le contaba bajo el gran baobab. Por eso Kinya está triste, porque su madre ya no está. Por eso y porque aquí no hay árboles para recordarla. A partir de ese día empecé a detenerme frente a la humilde casa en la que Kinya vivía, sentándome en el tosco banco de madera que había bajo su ventana. Leía en voz alta pequeñas historias, cuentos en una lengua que ella no comprendía. A veces también le hablaba de mí. Ella nunca dijo nada. Algunas veces se asomaba y clavaba la vista muy lejos en el horizonte, como si quisiera encontrar algo que hacía tiempo que hubiera perdido. Otras veces la ventana estaba vacía. Aún así, yo continuaba contando y leyendo cada tarde, cuando el sol se volvía rojizo y dulce como un albaricoque. Yambo, dije como hacía cada día, y abrí un libro y empecé a leer sin esperar nada. Karibu, contestó. Y ese día comprendí que Kinya no solo me estaba dando la bienvenida a mí, sino a su propia vida. Gracias. Aquí entre nosotros hay varios de los finalistas, además de los 3 premiados, algunos de los finalistas, ¿no? A lo mejor en ese sentido, una primera pregunta al jurado, lo difícil que es valorar, ¿no? Lo difícil que es valorar la responsabilidad y porque bueno, la literatura, ponerle números, el sacar diferencias y poner unos por delante de otros es subjetivo y difícil, complicado, ¿no? No, y sobre todo un poco lo que mencionabas tú, ¿no? Que sabes que hay detrás trabajo, ilusión, y bueno, todo el mundo merece realmente la atención, ¿no? Sobre eso. Afortunadamente, en esta iniciativa no hay muchísimas, porque es terrible cuando estos premios que te mandan, bueno, yo soy jurado de un premio de gran reportaje suizo, que te mandan 70 reportajes, ¿no? Entonces eso es imposible. O sea que eso también lo aprecio y lo agradezco de la Fundación, ¿no? Porque eso te permite dedicarle a cada texto el tiempo que merece, ¿no? Porque merece que estés allí, que lo releas y que una vez los has visto todos, vuelvas para atrás, pero realmente yo siempre me quedo, sufro muchísimo, o sea, en todo el proceso, y realmente ya prácticamente no estoy en jurados, he ido dejando jurados porque realmente lo paso muy mal, y luego siempre tienes esa duda, ¿no? de si realmente ha sido justa, ¿no? Y francamente, a mí lo que me produce, ya digo, es una enorme admiración, o sea, el que, bueno, pues se haga esos esfuerzos, y cuando, como decías, ¿no? Generalmente estáis muy solos, ¿no? O sea, porque no es un trabajo que se hace solo, pero es que además, o sea, tampoco es un trabajo en el que habitualmente, pues, bueno, tengas mucha repercusión, ¿no? Y creo que eso es fundamental, el no perder realmente la vocación, porque esto es claramente una vocación, pero al mismo tiempo, o sea, es de agradecer
el privilegio que nos dais a los que después podemos leer esos cuentos, ¿no? Así que, vamos, yo realmente, ya digo, lo pasé muy mal, como siempre lo paso, pero después ya una vez sale y después te das cuenta de que los jurados, que no hemos hablado para nada entre nosotras, pues hemos coincidido, prácticamente dices, bueno, pues realmente siendo difícil, pues ahí hemos llegado, ¿no? Así que yo lo que os doy las gracias es a vosotros, absolutamente. Sí, hemos visto los 3 cuentos, y los 3 cuentos son propuestas muy diferentes, estilos muy distintos, construcciones diferentes de esa misma esencia. Entonces, es muy interesante cómo distintas propuestas nos llaman la atención, decidimos por uno u otro, pero lo interesante es que hay 7 finalistas y esos finalistas también se les reconoce y eso, bueno, yo creo que tiene que animar, el llegar después de que son 1500 cuentos a ser de los 10 últimos, eso tiene que llenaros de muchísimo orgullo y de alegría. Y luego, bueno, cada lector, cada jurado nos cautiva una cosa, nos interesa un aspecto, entonces ese es un momento ya subjetivo, pero creo que todos los 10 relatos finalistas, los 7 finalistas, los 3 premiados son excelentes, son un gran aporte y además se hace un libro, ¿no? ¿Verdad? Con todos, lo cual quiere decir que van a encontrar lectores, van a poder compartir esa ilusión por la literatura, esa reivindicación del sujeto femenino como elemento literario clave, esa reflexión social de tantas realidades complejas que se denuncian a través de estos cuentos. Hay un compromiso y bueno, y eso es lo que nos tiene que unir a todos, ¿no? Esa celebración. Pues nada, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, tranquilamente levante la mano y le acercamos el... Tanto en cuanto sigo yo preguntando. Marisa, te quería preguntar, ¿el relato, has estado en África o es todo imaginación? Hemos hablado aquí de la imaginación y la creatividad. Que nunca he estado en África, pero la literatura tiene ese poder de multiplicar las vidas y de hacerte recorrer, pues eso, territorios y caminos que nunca hubieras soñado de otra manera si no llega a ser a través de las palabras, de los relatos, de la poesía, y esa es la magia que tiene. Seguro que tenéis cosas en la cabeza que queréis comentar o decir, no seáis tímidos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Lo de la literatura, porque vemos la historia de una abuela que tiene una nieta, que se hace cargo de una nieta que está traumatizada porque han asesinado a la madre y el padre y nos imaginamos a esa niña de 11 años y luego vemos que detrás hay un hombre que se ha inventado eso o la adolescente que ha sido brutalmente asesinada, ¿no? Que es esa la magia de la literatura, ¿no? Que te lleva a otro lugar y que el creador o la creadora se pone a evocar otras vidas, otras realidades, otros momentos y de pronto nos cautiva, nosotros nos lo creemos. Es la verosimilitud, ¿no? Y luego la concentración del relato, que es lo que tiene como género el hermosísimo, porque tiene una fuerza y nos impacta. De pronto nos vamos a ir de esta sala angustiados por una niña a la que han matado su madre de una forma dramática, por una adolescente que ha sido vilmente asesinada y esperanzados por esa niña que ha sufrido la guerra entre los hutus y los tutsis, lo ha perdido todo, pero no ha perdido con esa cooperante que ha encontrado una vía de comunicación. Hay un poquito de esperanza y también una celebración de la literatura como espacio para unirnos todos y reflexionar. Sí,
Yo tenía lo primero de todo, por supuesto, felicitar a los tres premiados porque los relatos han sido muy conmovedores y además es verdad, como decía el jurado, absolutamente diferentes en su estilo, en su composición y la verdad es que los tres muy, muy intensos, ¿no? Yo en concreto, me quedaba más una pregunta para el segundo premio en relación básicamente con a mí lo que me ha llamado la atención es, o sea, esa facilidad o esa imaginación para ponerse en una situación, pues bueno, como en este caso pues es la niña fuera del ataúd, que se ve desde fuera, que cuenta toda esa narrativa de lo que le ha pasado, como esa, no sé, en qué momento... Bueno, comprendo que eso es la creatividad, ¿no? Pero ¿en qué momento se le ocurre a uno esa posición o esa imaginación para plantear ese drama, ¿no? Afortunadamente es todo imaginación en lo que se refiere a mi entorno cercano. Y decir que esta idea ya me había rondado más de una vez por la cabeza. De hecho, tengo otro relato escrito que también de una adolescente asesinada y violada, pero está contado desde la perspectiva del policía que se pregunta una y otra vez por el sinsentido, la sinrazón de la muerte de un adolescente de 16 años y se pregunta a sí mismo por la responsabilidad que a él, como representante de la sociedad en ese momento tiene de eso que sucede. No era este el relato que iba a presentar al certamen, tenía preparado otro, pero se me ocurrió cambiar ese relato que tenía hecho y tomarlo desde la perspectiva de la adolescente muerta que se pregunta a sí misma si está muerta porque ella misma es consciente del sinsentido de que una niña con 16 años, con toda la vida por delante, no puede estar planteándose esas cosas, sino que tiene que estar pensando en 100.000 millones de cosas diferentes y no si realmente eso que le está sucediendo es que está en una cámara frigorífica de una morgue para sacarla, ¿no? Y bueno, la literatura es eso, te tienes que meter en el cuerpo y en la persona de gente desconocida, de gente que creas, que inventas y hacer esos personajes verosímiles, ¿no? Y creíbles, ¿no? Y luego saberlo contar y saberle dar un ritmo al relato que sepa enganchar y que sepa llevar al lector. Como dijo Cortázar en cierta ocasión, el cuento es un combate de boxeo que tiene que acabar necesariamente en KO, ¿no? Entonces, pues eso, es lo que trato, el relato tiene que engancharte en las primeras líneas y conducirte hasta un final sorpresivo, pero no excesivamente sorpresivo, ¿no? Bueno, yo no sé, eso es lo que te voy a decir. Odón Casal, director general de la Fundación. No, quería hacer una pregunta a Ana María Soledad Puertas, que alguien le ha apuntado antes aquí, que es un tema que bueno, estará muy de actualidad, que es cómo veis el futuro de la literatura ante la irrupción de la inteligencia artificial. Si os preocupa, no os preocupa, ¿qué opinión tenéis al respecto? Me preocupa el mundo. La literatura, porque va en el mundo, ¿no? Me preocupa mucho. No sé muy bien a dónde vamos, la verdad. O sea que ya no es por la inteligencia artificial, no es me parece a mí. El problema de las redes, el problema que además está muy claro en el segundo relato, ¿no? Es que el mundo se ha hecho muy inabarcable, lleno de problemas y se nos va mucho de las manos y ha cogido una deriva pues que a mí no me satisface nada, pero en fin, en todo caso queda siempre la lucha. Ya la literatura pues la dejo ahí metida también, ¿no? Porque en realidad el problema va más allá de la literatura, mucho más allá. La literatura siempre existirá, creo yo, la vida también, así que bueno, seamos optimistas y cada cual que exprese su opinión, porque muchas veces nos pasa que nos dejamos llevar y aceptamos las cosas que nos dicen con tranquilidad. Pues no, pues hay que hacerse oír
como los del colegio, estos de que todos ya se asustan. Bueno, pues mira, si tú piensas que hubieras debido de decir que eso era un error, porque a lo mejor habría algún padre que comprendía que eso era un error, pues que lo diga. O sea, realmente tenemos que ser un poco más decididos a la hora de mostrar nuestras convicciones y tener ese punto de fe que sin él pues el mundo no cambiaría, ¿no? O sea, es así como lo veo. Yo creo que la inteligencia artificial generativa es un problema, porque es plagio. O sea y es algo que se tiene que empezar a delimitar. Decir, bueno, ¿qué es el avance tecnológico? ¿Cuál es la tecnología? Que es una herramienta de trabajo, que, bueno, pues la tecnología que nos lleva en un mapa y de pronto tenemos tecnología en el coche y el coche del mapa nos lleva y nos guía. O cuál es el espacio de nuestro cerebro que nos alimenta y que alimenta nuestra imaginación. Y el cerebro lector es un cerebro relativamente nuevo, tiene 6.000 años. El hombre sobre la Tierra debe tener 200.000, el cerebro lector tiene 6.000 años. Pero el cerebro lector y el cerebro de la imaginación, estas ficciones, es lo que nos ha permitido evolucionar y construirnos como sociedad y avanzar y desarrollar la inteligencia. Entonces, podremos usar la tecnología para vivir mejor, para estar mejor como sociedad, igual que cuando se inventa el fuego, se descubre el fuego y el fuego se usa para calentar la cueva, para calentar los alimentos, para iluminar, pero no lo usas para quemar el bosque y quemar la casa. Lo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial generativa es como si descubres el fuego y decides quemar la casa y quemarte dentro. Porque la creatividad tiene que salir de nosotros, la imaginación tiene que ser nuestra, como construcción de nuestro cerebro, como estímulo de nuestro cerebro. Entonces, yo creo, y es además cuando la inteligencia artificial generativa está robándoles imágenes a los creadores, a los dibujantes de cómic, a los ilustradores, porque la inteligencia artificial generativa, ¿no? es, bueno, pues es fragmentos de la literatura, no hace nada nuevo que no sea cortar y hacer un puzzle. Entonces, yo creo que hay que ser críticos y hay que distinguir qué tecnologías sí favorecen, ¿no? Una inteligencia artificial que sirve en medicina para comparar un montón de resultados y darnos unas pautas médicas porque ayudan, porque sí, o una inteligencia artificial generativa que lo que está haciendo es plagiar, ¿no? Es como si Avellaneda se apropia del Quijote, ¿no? Es el nuevo sistema de plagio. Y bueno, yo creo que hay que ser crítico, porque también hay que ver qué industrias están detrás, quiénes se benefician y sobre todo por qué nos roban nuestra creatividad. Esto es como si, bueno, le vamos a pedir a la inteligencia artificial que haga 10 relatos donde salga la mujer y tal, y pim, 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 pam. Lo que va a hacer es cortar y ver, ¿no?, historias donde sale la mujer y robar, ¿no? Y ni siquiera en esa automatización ni siquiera reconoce, ¿no? Normalmente cuando uno está en la universidad o en el instituto y tienes que escribir un artículo y tienes que escribir un ensayo, citas las fuentes. No se te ocurre tomar trozos y no citar. Lo que estamos descubriendo con la inteligencia artificial generativa es que ni siquiera se molesta en citar las fuentes y yo creo que hay que educar para la reflexión y para ser conscientes, ¿no? Y hay que educar en ese sentido, no hay que aceptar alegremente lo que se piensa que es el avance tecnológico, sino hay que saber exactamente qué significa un avance tecnológico y qué significa un avance tecnológico en la literatura. A lo mejor la literatura no necesita grandes avances tecnológicos. Uno puede decir, bueno, sí, fue un avance tecnológico pasar del legajo, ¿no?, que estaban escribiendo en legajo con tinta y con la pluma, y de allí luego pasas a la máquina de escribir y de allí hemos pasado al ordenador, que de pronto el copy-paste ya no era como antaño, que tenías que cortar, fotocopiar, etcétera. Pero eso es como herramienta. Pero ¿hasta qué punto necesitamos delegar nuestra creatividad, nuestra imaginación? O sea, si escribimos, si creamos, es porque es esencia nuestra, sale de nosotros. Y yo creo que en ese tema, o pintamos, o dibujamos, yo creo que en el tema de la imaginación, de la construcción de ficciones, hay que ser realmente serio, o de la creatividad
gráfica con el tema de la inteligencia artificial generativa, que es plagio. Esta es mi humilde opinión y nos tiene que hacer reflexionar. También lo mismo con el espacio lector. ¿Cómo vamos a ayudar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a ser lectores? Porque es cuando van a trascender como seres humanos. Si dejan de leer, si delegan todo en las imágenes, en las pantallas, en ver reels absurdos, ¿no? Series de imágenes y no se sabe qué, van a perder inteligencia. O sea, vamos a ir para atrás. Entonces yo creo que en ese tenemos que ser, ¿no?, muy activos, tenemos que hablar, ¿no?, y tenemos que sí, verbalizar nuestra preocupación, ser apasionados, seguir creando. Este tipo de iniciativas son fundamentales, el estímulo creador, el seguir imaginando, seguir escribiendo y seguir leyendo. Eso es fundamental. Muy bien. No sé si hay alguna última pregunta. Bueno, pues va a cerrar el acto Odón Casal, director general de la Fundación. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, decir que este premio es posible cada año gracias al gran tesón, compromiso y voluntad del Departamento de Proyectos de la Fundación, formado por Ángel Borruel y por María Ángeles Bermejo. Gracias por vuestro gran trabajo. Hoy nos reunimos en este encuentro en un tiempo tan acelerado que vivimos hoy en día, en homenaje al poder de las palabras y al esfuerzo creativo de los participantes, especialmente de los premiados, que con la calidad de sus relatos, que son pequeños en extensión pero grandes en contenido, año tras año van enriqueciendo nuestro premio. De lo que se trata es de dejar aparcados durante un rato las pantallas de los móviles y encender las mentes, con esa pausa que da a escuchar un buen relato, como lo son los 3 relatos premiados aquí y todos los relatos finalistas también, y que hemos escuchado leídos en la propia voz de sus autores. Un año más es un privilegio contar con un jurado de tantísimo nivel, con unas carreras profesionales y literarias realmente brillantes. Cada año confiamos en que cada edición de más escritores se animen a enviar sus relatos. Desde aquí os animamos a que en la próxima edición participéis todos enviando vuestros relatos para que sean leídos por los jurados. Y os animo a visitar también nuestra página web, fundacionfomentohispania.org, en la que podéis conocer todos nuestros proyectos de forma muy detallada. Os voy a hacer una pincelada porque la Fundación no solo es este premio de relato, hay muchas más actividades que hacemos en el día a día para tratar de cumplir fines sociales y de apoyo a diferentes colectivos. Tenemos actividades de apoyo a las personas, tenemos un proyecto de capacidades diferentes que atiende y forma sus necesidades especiales a personas con capacidades diferentes o discapacidad. Tenemos un programa de atención a mujeres reclusas con el objetivo de apoyar a mujeres presas, tanto dentro como fuera del ámbito penitenciario. Dentro de ese atención a mujeres reclusas organizamos excursiones a la playa de grupos de mujeres presas. También organizamos un premio de relato de Mujeres que Cuentan, en colaboración con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Organizamos un ciclo navideño de mujer y prisión y talleres de educación emocional. También hacemos apoyo a las familias en un programa de proyectos para cubrir necesidades de personas, tanto adultas como menores, de cubrirles todo tipo de necesidades básicas de ropa, alimenticias o lo que haga falta. Y también tenemos un programa de bienestar y salud mental. En el ámbito de la acción social tenemos nuestro programa de vivienda social, que por un lado ofrecemos viviendas a colectivos y personas que no tienen ningún tipo de, no ya de recursos, sino de, o sea, que viven directamente en la calle, que necesitan una vivienda, un hogar, de poder estar con su familia. Y también últimamente hemos creado una convocatoria de un programa de vivienda joven para tratar de ayudar al problema tan acuciante y tan de moda ahora mismo, que sale en todo el medio de comunicación a todas horas, de la enorme dificultad de la gente joven para acceder a un alquiler, al mercado del alquiler. Con los salarios actuales estamos viendo que la gente sigue con 30, 35, 40 años viviendo en casa de sus padres, pero no porque quiera, sino porque es absolutamente imposible para muchas personas poder acceder a una vivienda en alquiler. Próximamente, y bueno, aquí os lo anuncio y tenéis un poco la primicia, próximamente convocaremos una nueva convocatoria para sacar 5 viviendas más en alquiler, que podrán optar todas las personas que se quieran apuntar y echar su solicitud. Y luego, pues ya analizando con la baremación que corresponda, pues se otorgarán esas 5 viviendas a las 5 personas que resulten elegidas.
Y más allá, a final de año sacaremos otro nuevo convocatoria para otras 16 viviendas, con lo cual en este año sacaremos 21 viviendas para ayudar a diferentes colectivos. Luego también tenemos también otro ámbito de actividad, que es el patrimonio natural y cultural. Realizamos actividades en la zona de Zamora y también tenemos ahora un proyecto que estamos desarrollando y que el próximo año ya os daremos cumplida información y podéis seguirlo en nuestra página web, en Bayona, en Pontevedra. Y finalmente, en el ámbito de la educación y cultura, pues tenemos desde programas de formación universitaria, como puede ser las becas para internacionalización de estudios que hacemos en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, o un programa de promoción educativa a través del proyecto Espacios de Educación Superior. También tenemos, dentro del ámbito de educación no universitaria, una colaboración, un proyecto que se llama Alimenta Futuro, que es una iniciativa que tiene como objetivo la promoción de la cultura alimenticia en la periferia de Madrid, porque hemos detectado que en esas zonas que hay menos recursos, que hay menos posibilidades económicas, los niños comen mucho peor. Entonces, esa alimentación no puede ser una alimentación siempre a base de comer hamburguesas y no comer nunca ni verduras, ni pescado, ni cosas así. Y finalmente, pues también está el premio de relato de la Fundación Fomento Hispania, al que habéis asistido y que esperamos el próximo año que tenga su 9ª edición y que siga creciendo. Pues nada más, daros a todos las gracias por acompañarnos en este evento. Ahora tomaremos como decía, déjenme darles una cerveza bien fría ahí en Casa Ciriaco y bueno, acompañaros a todos los que tengáis en un ratito y allí podemos charlar y tomar una cerveza bien fría. Gracias por vuestra presencia.